les va? Bienvenidos. Acá estamos, esto es Consenso, estamos en vivo hasta las 13 horas, momento en el cual se prevé empiece el trabajo en las comisiones, así que vamos a estar siguiendo ahí de cerca qué es lo que pasa tanto en el Senado como acá en la Cámara de Diputados con el caso Libre y también con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero momento, voy a saludar a mis compañeros. Jessy, ¿cómo va? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te trata estás? este calorcito que no se quiere ir? No, preferiría que venga más fresquito el clima. Bueno, ya vamos a traer noticias en ese sentido para vos. De hecho, perdón, me olvidé parte de la vestimenta del calor que tenía. Claro. O sea, pero bueno, no importa, cosas que pueden pasar. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo andás, Meli? Un placer saludarte. ¿Todo a bien? vos, a Jessy, todo muy bien. Sí, bueno, sí. sé que estuviste siguiendo de cerca el anuncio que hizo ayer la ministra Patricia Bullrich con este proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo para ver si se puede meter de lleno con el tema de la violencia en los barra bravas. Sobre todo, vamos a hablar de esta nueva figura que aparecería en caso de que, lógicamente, tenga primero su tratamiento en las comisiones y después en el recinto el proyecto, como se menciona extraoficialmente, antibarras, en donde la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ya lo presentó y apunta justamente a generar una nueva figura que es la Asociación Ilícita Deportiva. Ahora en un ratito trajo todos los detalles y de hecho estábamos comentando algo todo esto fuera del aire. Nos metemos a ver qué es lo que está pasando en esta previa de la comisión que va a empezar a analizar el caso Libra, caso que tiene que ver con las criptomonedas, un lenguaje todo muy nuevo. Hubo ya una comisión informativa que trataba de echar un poco de luz sobre una temática absolutamente novedosa, la lógica en la cual se trata de generar inversiones en un mercado que es digital, vacía la comisión. Es como espiar en la mirilla. Sí. Estamos como espiando por la mirilla del anexo C, a donde va a empezar a trabajar, está. Claro, la comisión investigadora. Esto es lo que fue emplazado en la sesión pasada, ¿no? Sí, el que comienza a las 13 horas, en realidad lo que se va a empezar a debatir allí es el bloque de los proyectos de resolución que o son pedidos de informe o son pedidos de interpelación a funcionarios para que se hagan presentes aquí en la Cámara de Diputados para brindar respuestas a preguntas que tienen los diputados. Y recién a partir de las 16 horas es otro plenario de comisiones que va a tratar dos proyectos que en un ratito vamos a repasar sobre la conformación de una comisión investigadora. Está bien. Y a ver, para poder resumir un poco, porque es increíble cómo todo ha derivado incluso en la actividad parlamentaria, pero hay una investigación en la justicia de los Estados Unidos, hay otra investigación en la justicia argentina, y esta es una especie de abordaje exclusivamente político que puede tener distintas derivaciones. Es investigar, en todo caso, si hubo o no hubo mala intención o mal desempeño, vos decirlo mejor, más correctamente, porque tampoco es una comisión de juicio político, pero sí en todo caso va a investigar qué responsabilidades hubo, si es que las hubo, por parte de los integrantes del Poder Ejecutivo para favorecer esta crecida de la criptomoneda, lo que se llama tirar de la alfombra después. Claro, sí, no se habla en este caso de mal desempeño, como bien decías, eso tiene que ver más con el pedido de juicio político, que es algo que no se trató en la sesión del otro día, no fue emplazada la comisión de juicio político. Lo que se va a intentar hacer es tratar de echar luz, ¿no? Pedir información, por ejemplo, al Poder Ejecutivo sobre qué tipo de intervención hizo la Comisión Nacional de Valores sobre esta criptomoneda, qué información tenía, los que son creadores de esta cripto Libra, tienen a ingresos registrados en la Casa Rosada, bueno, cuáles son las vinculaciones, si hubo algún contrato de por medio. Pero bueno. Jessy, a ver, para entender bien, o sea, había como varios caminos respecto del tema Libra. Por un lado es definir qué es lo público y qué es lo privado cuando se trata del máximo funcionario del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la Nación, porque, recordamos, recomienda hacer una suerte de inversión en esta cripto que era nueva, Libra. Luego se supo que estos integrantes de este proyecto, le voy a llamar porque tampoco es una empresa, es un proyecto, habían hecho algunas visitas a la Casa Rosada. Después el presidente da algunas explicaciones periodísticas en una entrevista que le da Jonathan Viale diciendo, sí, la verdad, a mí me interesa mucho, yo creo que es una ventana para que lleguen nuevas inversiones, pero cuando me empezaron a decir, ojo que hay algo raro acá, retiré el tuit. Primero lo dejé fijado porque se había echado el rumor de que yo había sido hackeado, mi cuenta no había sido hackeada, yo mismo recomendé eso, pero después me dijeron, che, ojo que acá hay algo que no parece del todo transparente, retiro el tuit.
¿Todo esto se va a trabajar hoy en la comisión? Es parte de lo que se va a trabajar. Tenemos algunas pistas de la comisión informativa que mencionabas recién, Meli, donde hay varios especialistas en cripto decían, bueno, también los tiempos, cómo fueron coordinados, fue una moneda Libra que se creó en un determinado horario y a los pocos segundos hubo determinados movimientos y a los pocos segundos el tuit del presidente Javier Milei. Entonces, bueno, ¿qué implica esa coordinación? Y bueno, también porque hay, es una cripto, la criptomeme llaman muchos de los especialistas porque tienen poco sustento, ¿no? Que fueron, los que respaldaban la moneda retiraron rápidamente el dinero, entonces muchos de los que habían apostado a esta cripto Libra terminaron perdiendo muchísimo dinero, que son los que están haciendo una demanda, por ejemplo, en la justicia de Nueva York, que hoy hay una demanda colectiva que salió en varios diarios que está avanzando por ese lado. Bueno, el abogado Gregorio Dalbón, él dice que representa una serie de... Digo, él dice porque no lo tengo acreditado, pero sí en testimonios periodísticos, dice que él reunió algo así como 100 damnificados y los representa. Pero a mí me llamó la atención ante la justicia de los Estados Unidos, me llamó la atención esa parte. Debe tener su propio estudio, alguna base o algún buffet que trabaja ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra. No, no me sale la palabra. ¿En las finanzas? No, cuando vos trabajás mano a mano con alguien. El que adivina gana. Sí, el que adivina gana, ayúdenme. Colaboración. Gané. Gané yo. Claro, debe tener algún buffet de abogados que en Estados Unidos debe trabajar en colaboración con el estudio de abogados que tiene cada Dalbón, porque hasta donde sé no tiene una matrícula para poder representar afuera, pero él dice que había reunido como más de 100 damnificados, y que para él no había ninguna duda que acá había una estafa. Yo creo que, bueno, eso desde el punto de vista jurídico, penal, ¿no? Acá estamos viendo otras cosas, pero sí la comisión eventualmente puede recomendar, decir, no está de más iniciar un juicio político o no está dado el sustento para iniciar un juicio político. Sí puede recomendar la comisión. Sí, en caso de que se conforme una comisión investigadora, al final de ese proceso, si hay material que lo pruebe o que dé indicios, se podría iniciar el proceso de juicio político si amerita que hubo un mal desempeño en el ejercicio de la función pública. Ahora, Jessy, Meli, también hay un tema muy interesante que, por lo menos desde mi punto de vista, será uno de los atractivos principales en el día de hoy, pensando en mañana. Porque había toda una planificación. Reglamentariamente, desde la última sesión ya se había programado a las 13 y a las 16 comisiones, tanto hoy como mañana, para, primero, hoy iniciar, digamos, el debate y poner en tema informativamente lo que se estaba solicitando. Como bien decía Jessy, a las 13 los proyectos vinculados a pedidos de informe, pedidos verbales, justamente inclusive al presidente de la Nación, Javier Milei, aquí en el Congreso, sobre el caso de la criptomoneda, y a las 4 de la tarde todo lo referido a la creación de la comisión investigadora, lo cual nos indicaba que hoy vamos a tener una situación más bien informativa para que cada uno se exprese y demás. La cuestión es que mañana también está pactado, por lo menos programado, que a la misma hora y por los mismos temas, tanto a la 1 de la tarde como a las 4, haya comisiones para que se dictamine. Pero al mismo tiempo está la sesión vinculada a la posibilidad de que se apruebe el DNU vinculado a el crédito que pidió el Gobierno Nacional con el Fondo Nacional, el Fondo Monetario Internacional. Digo, ¿en qué quedará y también reglamentariamente cómo se va a terminar acordando esto? Porque si no va a haber comisiones mañana y no va a haber dictamen de un emplazamiento que viene de una sesión, bueno, ¿cuál será el otro método, el otro recurso? Pienso, posiblemente otro emplazamiento para dictaminar la semana próxima. Digo, es una de las cosas que... O la posibilidad de dictaminar hoy. Podría ser una opción también. Yo creo que podrían, digamos, dado que hay un cambio de planes por la convocatoria de una sesión que no está prevista. El tema es también si les da ese caudal de votos para generar ya hoy, abrir la discusión, dictaminar y que esto pueda ser tratado mañana. Claro. Por eso es un tema también a ver, para aclarar, me parece que es como un trámite, porque tampoco se conoce el detalle de ese acuerdo y tampoco pueden opinar sobre el acuerdo en sí. Es como...
avanzar como en la generalidad del acuerdo. ¿Sí aprobamos o rechazamos? Sí. ¿Cuánto debate puede abrir eso? Y hay bastante debate, ¿no? Porque hay muchos que opinan que es inconstitucional. Que sea por decreto. Que sea por decreto, claro, no solamente por lo que fija la Constitución, sino también por la llamada Ley Guzmán, que se aprobó en el 2021, que pide que haya una ley expresa que apruebe cualquier refinanciación o toma de crédito con el Fondo Monetario Internacional, específicamente en su artículo 2 de esa ley, habla específicamente del Fondo Monetario Internacional. Y eso surge porque en su momento, digamos, generó sospechas el préstamo que le hace el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri, que era un préstamo sin precedentes que no pasó por el Congreso de la Nación. Como se juntaron las partes y le dieron un dinero que llamativamente nunca antes habían prestado y sobre el que después el propio Alberto Fernández en una apertura de sesiones pide generar una investigación. Sí, que la realiza, de hecho, la Auditoría General de la Nación hace luego un informe, siempre, o sea, fue bajo el gobierno del Frente de Todos, la Auditoría General de la Nación siempre está en manos de la oposición, o sea que no es que es el propio Frente de Todos el que generó ese informe sobre la deuda contraída bajo el gobierno de Mauricio Macri, y es muy duro ese informe que hace la Auditoría General de la Nación, y plantea, digamos, muchos de los elementos inconstitucionales de cómo fue el manejo, y además hay parte de una doctrina internacional que habla, por ejemplo, de lo que es la deuda odiosa, que son deudas que se contraen y no son para favorecer al pueblo de una determinada nación, y en este caso, digamos, hay documentación también que se presentó en varias oportunidades de que es dinero que fue en gran parte a la fuga de capitales de una serie de empresas y grupos económicos. Entonces también es cuestionado por eso. Bueno. O sea, que no fue deuda que fue a beneficiar a la Argentina, sino que financió la fuga de capitales. Sí. Claro. Jessy, vos tenías placas, ¿no?, sobre este tema. Tenemos para repasar uno de los proyectos que se van a empezar a debatir a las 16 horas sobre comisión investigadora de la criptolibra. Ok, entonces yo mezclé los temas. Perfecto, bárbaro, muy a mi estilo, te pido disculpas. No hay problema, estábamos hablando, son los dos temas que van a atravesar el Congreso hoy y mañana. Así que sí, hay dos proyectos a las 16 horas, es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento. Allí se van a tratar dos proyectos nada más hay de comisión investigadora, en la que es a las 13 horas hay una variedad de proyectos mucho más amplia. Aquí son solamente dos y vamos a repasar el del diputado Oscar Sago, del MID, que es uno de los firmantes de uno de ellos. Lo que propone es que sea una comisión bicameral, ¿sí?, que tenga 16 integrantes. Bicameral quiere decir que está conformada tanto por diputados como por senadores, en partes iguales. Esto es distinto al proyecto de Democracia para Siempre, que plantea que sea una comisión estrictamente de la Cámara de Diputados. En el caso de Sago, propone que sea con las dos cámaras. Y además dice, bueno, los bloques que no integren esta comisión, que no tengan integrantes plenos, se les va a permitir un observador informante por cada uno, para que puedan tener algún tipo de participación. Vamos a la siguiente placa para repasar otro de los puntos sobre el funcionamiento. Bueno, acá en este punto da dos opciones el proyecto de Oscar Sago, que en este caso tendría que ser aprobada por ambas cámaras, ¿no?, si llega al recinto, porque es un proyecto de ley y además involucra a ambas. Dice... tiene que dictarse un reglamento propio esta comisión investigadora, y en caso de que no lo haga, atenerse a lo que es el reglamento de la Cámara de Diputados. Y sí plantea algunas cuestiones sobre el funcionamiento que de alguna manera yo creo que dialoga con un poco la realidad de la fragmentación de los bloques, que está muy polarizado también en estos temas, porque dice, si a la media hora de la citación no está la mayoría de los miembros, la comisión puede empezar igual con un tercio de ellos. Y para tomar cualquier decisión se necesita la mayoría absoluta de los presentes. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el oficialismo, con algunos aliados, que decide no ir a esta comisión investigadora, pasada la media hora podría llegar a funcionar igual y avanzar en toda la investigación sobre el caso de la criptolibra.
Vamos a la siguiente placa para ver otros detalles. También detalla facultades y atribuciones, que esto es importante en todo proyecto que plantea una comisión investigadora, tiene que determinar bien qué puede hacer o para qué está conformada. Bueno, en este caso, Óscar Sago plantea que se puede pedir documentación a organismos públicos, como también privados, sean personas físicas o sociedades. También se puede solicitar la participación o la intervención de la justicia, de un juez competente, pedir allanamientos y otras medidas. Esto es parecido a lo que puede, las potestades que tiene, por ejemplo, una comisión de juicio político. No es el caso del proyecto de Democracia para Siempre, que no le da esa facultad a la comisión investigadora de hacer partícipe a la justicia para que dicte allanamientos, por ejemplo. Y después también requerir testimoniales. Pero igual yo supongo que para la justicia es un insumo lo que resulte de esta comisión, sí, independientemente de que haya o no una vinculación directa sobre, bueno, miren, nosotros instamos a que la justicia haga A, B, C o D, o sírvanse de todo esto como parte de prueba, como proceso de instrucción, y entonces esto justificará allanamientos, inspecciones, lo que fuere. Pero si no lo fuere, de todos modos, yo creo que si estoy a cargo de la investigación como un miembro de la justicia, me tengo que valer de este trabajo, que me imagino va a ser minucioso y que también, al tener representación de todos los partidos políticos, se supone que también va a ser un proceso transparente. Claro, sí, tendría participación el oficialismo, seguramente, en caso de que se conforme. Pero sí, es como vos decís, por ejemplo, la comisión informativa que se realizó por el caso Cripto, la justicia que está llevando adelante una investigación, solicitó eso como material para la causa, por ejemplo. Claro. Y después, cualquier comisión investigadora, si concluye después de todo el proceso de investigación que hay, digamos, un mal desempeño o hay alguna denuncia pertinente para hacer la justicia, tiene que formular también una nueva denuncia con el material probatorio que haya relevado durante todo el proceso. Pero eso, lo distintivo también, no solo que es bicameral, sino que le da una participación a la justicia que no le da el otro proyecto de Democracia para Siempre. Y vamos a la última, porque también hay plazos que se establecen, ¿no? No es que una comisión investigadora... No es como la comisión de juicio político que dura lo que dura, sí, sino que acá se ponen fechas claras. El de caso de Democracia para Siempre plantea 3 meses. En este caso se plantean 6 meses de plazo, que no puede durar más de eso. Quizás culmina antes, pero más de 180 días, es decir, 6 meses, no puede durar. Y el resultado es un dictamen con las conclusiones que después puede, como decíamos recién, terminar en denuncias judiciales si es que corresponde. O sea, puede que sí, como puede que no. Pero ¿tienen obligación los comparecientes, bueno, no serían comparecientes, pero los que sean citados, ¿tienen la obligación de comparecer como la de juicio político? En este caso, el proyecto de Sago, yo interpreto que sí, por cómo está formulada la intervención de la justicia. Pero si el proyecto que se aprueba o se dictamina y luego llega a sesión es el de Democracia para Siempre, ahí no. En el caso del proyecto de Juliano, se puede citar, pero no se puede llevar por la fuerza, digamos. Claro, que se acuerdan que había pasado con un testigo que había sido citado en la de juicio político contra los jueces de la Corte. Sí, creo que era el director de la obra social. Sí, que no aparecía y después lo tuvieron lo trajeron con la fuerza pública, después lo tenían en una sala contigua. Fue bastante, bueno, no lo quiero adjetivar, pero bueno, fue bastante colorido el traslado con la policía custodiando ese lugar como para que sí o sí se asegurara su participación, y además que creo que le había dicho que estaba de viaje o que tenía un problema médico y después volvió a ser citado y no compareció. Entonces, bueno, en ese caso sí o sí con la policía tuvo que venir. Claro. Y además que recordemos, había un procedimiento bastante engorroso en algunos casos, porque tal vez mandaban invitaciones, claro, al domicilio que figura en el registro. Y no era. Y claro, en el registro civil figura un domicilio. Si la persona tal vez no actualizó los datos y tal vez ya no vive más ese domicilio, esa invitación queda ahí. O en algunos casos hasta inclusive hablaban de que tal vez no conocían el estado de la persona, el estado físico de salud de la persona, en ese caso, y bueno,
tenían ciertas complicaciones a la hora de la citación, ¿no? De la convocatoria para, bueno, cuando son convocados, invitados a estas reuniones como la de juicio político. Perfecto. Y bueno, porque acá también se busca que vengan distintos funcionarios a contar su versión de esto, de cómo se gestó este tema de Libra. Sí, o por lo menos responder preguntas. Hay algunos de los proyectos que van a tratarse a partir de las 3 horas a debatirse, hacen una serie de preguntas, por ejemplo, ¿no? A Guillermo Francos o a la Secretaría General de la Presidencia. Otros directamente dicen que poner una fecha, citarlos al Congreso y que le hagamos públicamente las preguntas, que haya un ida y vuelta. En el caso de la Unión Cívica Radical, por ejemplo, plantean que la citación sea a Guillermo Francos, que el otro día el jefe de gabinete, hablábamos con algunos colegas, que sería el menos costoso en un sentido, porque tiene que venir. Adorni también, el vocero presidencial Manuel Adorni está entre los posibles, pero lo que digo, Guillermo Francos tiene que venir a brindar su informe de gestión, le toca a la Cámara de Diputados, entonces ahí se le pueden formular las preguntas. No hace falta que venga exclusivamente a esta comisión. Claro, así es. Ok, o sea que hoy básicamente lo que van a tener que hacer es como votar cuál va a ser el funcionamiento, ¿no? Cada cuánto se van a reunir, cómo esto, ¿no? Si van a ser obligados o no. ¿Cómo? ¿Cómo se va a conformar? Claro, también es cierto. Pero ojo con este detalle, porque hay... me resbalo, perdón, que me estoy moviendo. Hay un cierto enojo por esta situación y por eso decía que será uno de los atractivos principales, y yo diría que desde el comienzo de las comisiones de hoy, a partir de la 1 de la tarde, respecto a cuál es la postura que va a tomar la oposición más fuerte. Entendiendo por la postura más fuerte de la oposición, ¿qué podemos tomar? Unión por la Patria, la izquierda, el socialismo, o los dos diputados socialistas dentro del bloque de Miguel Ángel Pichetto, algún sector de Democracia para Siempre, inclusive algún sector de la Unión Cívica Radical, pero digo, el sector más fuerte opositor que posiblemente hoy plante bandera y diga, si lo primero que estaba dentro de lo reglamentario o de la idea era el emplazamiento de estas comisiones, y mañana va a haber una sesión, ¿por qué hoy no se podría dictaminar? Digo, ojo con esta postura y con el hecho de plantar bandera hoy por parte de la oposición, porque no deja de ser también, o puede llegar a ser una de las novedades de la jornada. Hay que estar atento a esto también. Sí, y también está este fantasma que sobrevuela, que se interpreta políticamente según de qué libro se encuentre ubicado, en qué biblioteca se encuentre el libro, es una coincidencia, es una casualidad que estén superpuestas las dos temáticas del caso Libra con el debate por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también a la luz de lo que puede pasar mañana en la plaza con un montón de agrupaciones, movimientos sociales, sindicatos, simpatizantes de fútbol que van a estar desplegándose. Pero bueno, lo charlamos en un ratito, ¿les parece bien? Pausa muy cortita y seguimos adelante con Consenso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud.
Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Mañana se espera una multitudinaria marcha que reúna todavía más organizaciones y los hinchas o los barras de fútbol prometieron también que van a volver a respaldar a los jubilados. El tema está por resolverse en cuanto a cómo se va a montar el operativo de seguridad y cómo se va a controlar todo lo que allí suceda. Pero a raíz de lo que pasó el miércoles anterior, a donde desde el gobierno ejecutivo se identifica que efectivamente hubo barra bravas del fútbol que tenían antecedentes penales a los que se les aplicó el derecho de admisión, etcétera, 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 mientras que desde los integrantes o los convocantes dicen que no, que son simpatizantes y que son hinchas. Esto produjo que ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volviera a insistir con un proyecto antibarras. Compartamos lo que decía la ministra. Gonza hizo un trabajo minucioso, va a tener todo descrito lo que trae este proyecto de ley, que se le parece un poco a una versión anterior con la que también trató la ministra de meterse con este tema de la violencia en el fútbol, y también tiene algunos emparentamientos con la ley antimafias, pero la escuchamos a ella. La ley de violencia en los espectáculos públicos, una ley que tiene muchos años, había definido los hechos de violencia en ocasión de espectáculos deportivos, impidiendo el ingreso de las personas que atentan contra el orden público. Esto que nosotros hemos hecho y hoy tenemos en nuestro registro unas 15.000 personas que han tenido acciones violentas y que están impedidas de entrar en las canchas de Argentina y en muchos casos en convenios en canchas de otros lugares del mundo. Nosotros ahora hemos ampliado esta ley y no solamente nos referimos a los delitos que se pueden cometer en relación a los espectáculos deportivos y sobre todo y especialmente el fútbol, pero no solamente el fútbol, a todos los negociados que rodean a la actividad de estas barras bravas. Por ejemplo, castigamos todos aquellos mecanismos que lo que hacen es generar un tipo de financiamiento y en muchos casos que está avalado por las conducciones de los clubes. También, y esto es muy importante, se castiga a los dirigentes de los clubes que facilitan entradas a los barras, que les alquilan micros, que permiten estas acciones violentas o que facilitan la entrada de elementos contundentes o de armas a las canchas. Todo esto está dentro de una figura que es la asociación ilícita del fútbol. Y esto le cabe también a los organizadores de espectáculos. Hemos encontrado en muchas ocasiones armas de fuego, armas que
armas blancas y otro tipo de armas que pasaron sin que nadie supiese los controles o que en definitiva estaban adentro unos días antes. Por eso esta ley, desde nuestro punto de vista, habiendo votado hace pocos días la ley antimafia que va contra las organizaciones criminales, contra las mafias, contra el crimen organizado, nos permite avanzar sobre un tipo de violencia y un tipo de organización que le hace muy mal a la Argentina. Gonza, ahora vamos a hablar con vos, pero yo hoy escuchaba a periodistas deportivos que son especialistas en el tema barras, si es que vale la especialización, ¿no? Es como muy medio polémica la especialización, pero lo que decían es que, a ver, la situación que describe la ministra en términos de los negocios a los que están vinculados los barras es así. Están vinculados al negocio de la reventa de las entradas, al negocio de los trapitos, al negocio de muchas veces producir suspensiones de partidos o incidir en los resultados. Pero lo que explicaban también era, porque es muy difícil de llegar a, esto es como ir contra, no sé, la naturaleza de las bandas de narcocriminales. Es muy difícil que venga alguien, un fiscal, y te diga, sí, la verdad, a mí me presionaron, a mí me amenazaron toda la familia. Esto dicen que es lo que le pasa al presidente del club de fútbol. Que el presidente del club de fútbol no le queda una opción. No. O sea, sí, es todo lo que explicaban los periodistas deportivos. Está casi sometido a tener que cumplir con las órdenes o los va a pedidos. buscar el auto al playón del estacionamiento, sería el supermercado, pero yo ya fui al supermercado igual, no sé por qué me confundí. Al playón del estacionamiento, compras, y le aparece un señor de una manera bastante intimidante diciéndole, ojo que más vale que hagas tal o cual cosa, o cuidado, o necesito tantas entradas, o está quedando tanta gente afuera, o qué sé yo. O, por ejemplo, que a veces es al revés lo que explicaban, ahora de nuevo vos vas a contar el proyecto en sí. Por ejemplo, que dicen que los presidentes de los clubes de fútbol alquilan los servicios de los barras, ¿no? Les pagan a los barras para que callen a la hinchada, para que no les sirven en contra de tal o cual dirigente o de tal o cual jugador, para que pueda terminar con su contrato. Entonces, parte de su contrato, suponete que son 1.000 pesos, bueno, 20 va para los barras, para que entonces después no le tiren en contra a la hinchada. Todo lo que cuentan dice que es porque tienen la confianza y la cercanía de los dirigentes de fútbol, o que pertenecieron al mundo del fútbol y que saben lo que eso significa, o lo que termina. Y que es que, o sea, el primer interesado en esto, en desenquistar a las barras, son los dirigentes, pero que es prácticamente una tarea imposible, porque son los que dominan el negocio del fútbol. No es fácil esto en la práctica. No, y además la estructura que necesitas tener, Meli, desde la protección, la seguridad, y no es solamente una decisión, porque si fuera por la decisión, imagínense que cualquier presidente diría, no, en este club no va a haber barras, yo no le doy entradas a nadie. Y después empiezan todas estas problemáticas. Sí, ¿no? sí, porque todos Amenazas tienen una familia. Exacto. Cuestiones intimidantes. Y esto que vos decías era un poco lo que ayer te mencionaba. Dentro del contexto de un estadio de fútbol, en muchas ocasiones, y sobre todo cuando hay un clima tenso, cuando hay un clima hostil en la relación hinchada, jugadores, hinchada, directores técnicos, hinchada, referentes, ídolos, ahí es donde aparecen las barras bravas y un poco dirigen la batuta en cuanto a los cánticos, al apoyo, a lo que más o menos hace el a las estadio. Presiones que se ejercen. Sí. Exactamente. Inclusive hay canciones que van directamente desde la barra brava saludando a un jugador puntual, por ejemplo, ¿no? Digo, en este sentido hay un cierto vínculo referido a esto, ¿no? A lo que sucede en los estadios. También está referido a que muchos hinchas genuinos, comunes, no digo todos, se han criado con esta famosa frase, el mal necesario, que seguramente lo habrán escuchado alguna vez. ¿Por qué? Porque al hincha tal vez cuando juega de local y ahora sin visitantes, tal vez no le importa mucho la barra. Ahora, donde no hay donde no empiezan a haber artefactos o instrumentos en realidad musicales
para poder llevar a cabo una canción, un cántico constante. Empiezan las quejas de que bueno, no está la barra, entonces no se genera un ambiente de cancha, un cántico, lo tiene que hacer la gente genuina y está todo desordenado. Si después no está la barra brava y tenés un viaje, por ejemplo, al interior del país o a otros países, no te protege de lo que puede ser el hecho de que 1.500, 2.000, 3.000 personas tengan que ubicarse en un estadio de visitante. Por eso digo, se convive ante muchas situaciones en las cuales a veces inclusive el propio hincha genuino, no voy a decir cae en la frase, sino que termina bancando, por así decirlo, también a las barras bravas del fútbol argentino. Y también, lógicamente, hay muchos, la mayoría diría que son muy críticas. Pero en este sentido, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, presentó una iniciativa, como escuchábamos allí en la conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por Franco Berlín. Él es el director nacional de seguridad de eventos deportivos a nivel nacional, en donde explicó un poco algunos de los detalles de esta iniciativa, este proyecto que tiene 10 páginas, que está firmado por el presidente Javier Milei, nada más y nada menos, que tiene la firma y la estampa del ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, y también de Guillermo Francos, el jefe de gabinete de ministros. Patricia Bullrich lo que contó básicamente es que dentro de lo que es el Código Penal se incorpora el artículo 41 sexies. Recordemos que sexies viene de 6, obviamente, porque son un mismo artículo, pero que tiene distintas aristas, son ramas dentro de un mismo artículo, donde bueno, se generan distintos ámbitos, por ejemplo, para la aplicación de una ley, de una sanción, de una pena. En este sentido, y lo dice muy claro la ministra de Seguridad, lo que se va a generar es la figura de la asociación ilícita deportiva. El artículo 41 está incluido dentro de lo que es el capítulo de la imputabilidad. Para que seamos claros, dentro de este artículo, dentro de este capítulo, hay una serie de artículos del Código Penal, en uno de ellos está el artículo 41. Y acá se habla de las condenas de acuerdo a las circunstancias, motivos, ocasiones o vínculos. Empiezan los artículos a señalar cuáles son esas sanciones, que puede ser por edad, que puede ser por haber hecho por haber cometido tal crimen, por haber cometido un crimen con un menor de edad. Hay muchos artículos que marcan cuáles son las penas que enmarcan en cada situación. Y la que no estaba enmarcada de manera literal era justamente una figura que aplique directamente a los eventos deportivos. Por eso decide incorporar este artículo. Y acá lo ponemos. Hay un dato importante. Acá habla de la realización de espectáculos deportivos que se puedan realizar o de 1.500 metros de radio a donde se realice ese evento deportivo. Pero hay un dato muy importante y que lo hablábamos fuera de aire. El artículo 1 dice: ámbito de aplicación. La presente ley se aplicará a los hechos previstos en ella con independencia del lugar o del tiempo en que se produzcan, cuando se comentan con motivo, en ocasión o de manera vinculada a la realización de un espectáculo deportivo. Acá mi única duda. Digo, porque este proyecto no es que se genera en este momento, pienso, por la marcha. No se genera porque hubo una confrontación de barras bravas en algún partido. No, tal vez tiene un motivo vinculado a que al haber una especulación por parte del gobierno nacional o información, no lo sabemos concretamente, de que hubo una vinculación barras bravas a la movilización de los jubilados y por eso lo siguieron muchos hinchas de la sociedad civil con sus camisetas y lo apoyaron, posiblemente esto tenga un vínculo a la manifestación del miércoles pasado y que posiblemente se reitere, ojalá no sea así de esta manera y con esa violencia que sucedió en general este miércoles. Entonces, digo, acá habla de cuando se cometan con motivo, en ocasión o de manera vinculada a la realización de espectáculos deportivos. ¿Cuál puede ser esa vinculación?
bueno, que barras bravas, que generalmente van a eventos deportivos, estén vinculados en otros hechos, en otros actos. Dentro de los argumentos que se daban ayer era esto, que los barra bravas suelen ser brazo de choque de distintas organizaciones, por ejemplo, sindicalistas, ¿no? Que usan esa fuerza de choque para generar cierto clima en las movilizaciones. En ese caso, si se los encuentra generando algún desmán, no se les puede aplicar la ley antibarras, decís vos, porque no tendría ninguna relación con un espectáculo deportivo, aunque no esté sucediendo. Pero según el artículo 1, sí, la podrían aplicar. A mí me genera duda el hecho de la vinculación, la palabra vinculación. Porque, a ver, obviamente que no hubo un evento deportivo el miércoles. Pero se supone que hay una asociación ilícita deportiva. Es que es lo más difícil de probar. Porque Claro. lo más difícil de probar es la asociación ilícita. Porque, obvio, no soy abogada, no hace falta ni aclararlo. Debe ser difícil en general. Porque vos, para probar una asociación ilícita, tenés que probar que hubo un acuerdo para, por ejemplo, caso Baez Sosa. Dentro de las cosas que le querían probar, ¿cómo? La causa vialidad, sin ir más lejos. La causa de vialidad. Cristina Fernández. Claro, sí, pero ella se le quiso probar que era la líder de una asociación ilícita y no se pudo. Claro. No se pudo justamente probar eso. Porque vos, para que haya, de nuevo, esto sería ideal consultarle a un abogado, pero yo lo que entiendo es esto. Es que para que vos puedas probar la asociación ilícita, tenés que hablar de un reparto de roles, ¿no? Donde Tres todos... o más personas, Meli, para que sea claro, lo dice en la ley. Entonces vos tenés 3 o más personas que se ponen de acuerdo para concretar un delito. Y que sin la participación de alguno de ellos, ese delito no es posible. Por ejemplo, si vos vas a ir a pegarle a Baez Sosa hasta matarlo, lo que se le quiso probar es que todos ellos dentro del boliche se pusieron de acuerdo para emboscarlo a la salida del... Estoy hablando del asesinato brutal de este chico que fue a bailar a Villa Gesell y que por hubo un problema dentro del boliche, cualquiera, una nimiedad, y que afuera todo ese grupo de rugbyers se puso de acuerdo para darle la tremenda cantidad de trompadas, piñas y patadas que le aseguraron la muerte. Entonces, esto tampoco quedó probado, porque ahí lo que tenían que era demostrar que hubo un reparto de roles, se pusieron de acuerdo y que cada uno tenía una función. Estaba el que lo iba a esperar, no sé, en la esquina, el que lo estaba marcando, estoy inventando porque es muy específico, ¿no? Que eso está más vinculado a la ley antimafia. Claro. Es el objetivo, es el espíritu. Sí. Y acá es lo mismo, los barras son una organización de delincuentes que cobran un sueldo para eso que van a hacer. Fuerza de choque de una marcha, revender entradas, apretar a un director técnico para que renuncie o recaudar para la comisaría la plata que proviene del cuidado de coches. Por ejemplo, entre otras cosas. Si tenés más, hay más. El tema es cómo probás el reparto de esos roles. Para que vos pruebes la asociación ilícita es una de las cosas más complicadas de probar. Bueno, a ver... Porque vos podés decir, sí, es verdad, estaban ahí y tenían antecedentes y armaron lío. Bueno, pero hubo algunos casos en donde se descubrieron, por ejemplo, dirigentes de algún club del fútbol argentino en donde hacía reventa de entradas. Perdón, ¿sabés dónde vos ¿Y esas reventa de entradas a quién van dirigidas? En muchos casos a barras o en otros casos no. Pero se aprovechan de los beneficios de ser dirigente de un club. O sea, no es solamente los barras bravas, porque acá lo que dijo Patricia Bullrich es los dirigentes. Bueno, eso también. Que aprovechan para negociar con barras y no con barras, para su propio O sea, es que fruto. lo que dice, de lo que yo entendí y lo interpreté, es que el barra brava necesita del dirigente y el dirigente, tristemente, necesita el barra brava. Para controlar la hinchada, para que no se le desmadre todo lo que tristemente excede lo que es el espectáculo deportivo y que es el negocio. ¿No? Bueno, que muchos dicen, camisetas, entradas, ese es un dato trapitos. importante también, porque... En recitales también, perdón que te interrumpa, no, el tema es también por ejemplo, otra cosa que me imagino que a lo que hace relación es el tema de lo que pasa en los recitales. Entonces vos vas a ver a los
Guns N' Roses al River, no sé, inventé. Sí, sí, sí. A Shakira vas a ver la River y estás obligado a dejar, no sé, 80.000 pesos un tipo para que te cuide el auto. Y decís, ¿qué? ¿Cómo puede ser? ¿Y vos quién sos? Bueno, si no me dejas 80.000 pesos, olvídate de ver el auto en condiciones. Vos estás llegando y es parte del gasto. La gente termina dejando el auto y termina... Bueno, y ese negocio que no tiene que ver directamente con el recital, sino que tiene que ver con el club. Y esa es guita que le entra al club. Exacto, sí, Meli. Por eso digo... Pero ¿cómo lo demostrás? Exacto. Acá lo primero que hay que tener en cuenta es el análisis, obviamente, con un especialista respecto a este primer artículo. Después, si la realidad es que se quiere aplicar para este tipo de actos, donde hay una vinculación de los hinchas, barras de fútbol o que pertenezcan a una asociación ilícita deportiva con esta nueva figura en actos políticos o en actos de defensa para una parte de la sociedad contra una parte del arco político o del gobierno nacional, o si directamente en base a lo que sucedió, a lo que se vio y a lo que el gobierno tiene como información de que fue una manifestación apoyada por barras bravas de clubes de fútbol, que pertenece a un deporte justamente, el fútbol, bueno, se lo frene desde su ámbito, que es en el fin de semana, tras fin de semana, lo que realizan dentro de las canchas de fútbol. Bueno, lo cierto es que aquí empieza a haber una nueva figura con sanciones y en este caso con la posibilidad, como contó Bullrich y como lo aplicaron en el proyecto, de algunas sanciones, y lo vamos a repasar en cuanto a la posibilidad de penas de prisión. Claro, por arriba de los 3 años. Y acá, claro, fíjense, destruir o dañar cosas muebles o inmuebles, algo que uno se pregunta, bueno, ¿puede pasar en el fútbol argentino? Sí, claro, se han destruido sillas de estadios, muchas cuestiones. Pero también uno lo piensa y dice, bueno, esto también pasa en este tipo de manifestaciones. Que ojo, las piedras, la ruptura de inmuebles puede suceder por barras o hinchas de la sociedad civil, personas comúnmente que tienen bronca y que no son muy conscientes de sus actos y lo hacen, ¿eh? Ojo, también marquemos esto. Los que hacen desmanes no siempre son solamente los barra bravas, ¿eh? Digo, porque así como decimos que la manifestación no está solamente compuesta por barras bravas, sino por hinchas común de la sociedad civil, bueno, los desmanes también son hechos de ambas partes. Y vemos las imágenes. Digo, hay que decir un poco de todo. Después, bueno, podemos evaluar el actuar de la policía, si está bien o si está mal, pero también vale marcar esa diferencia. 1 a 4 años de prisión ante la destrucción o daño de cosas muebles o inmuebles, ingresos con armas blancas, que acá viene el tema más fuerte, piedras, botellas y otros elementos, 3 años y 6 meses la mínima, 6 años la máxima pena. Vemos por ahora el primer delito en este sentido que no podría ser escarcelable, ¿no? 3 años y 6 meses en la pena mínima. Tener, introducir, guardar o portar elementos inflamables, asfixiantes o tóxicos, 4 a 8 años de prisión. Esto obviamente en esta nueva figura de las asociaciones ilícitas deportivas, que es el proyecto que presentó, más conocido como el proyecto Antibarra. No sé si me queda alguna placa para terminar de repasar esto que estábamos marcando, creo que sí, la de los dirigentes, que era la última. Perdón, una de las cuestiones más fuertes. Con o sin autorización legal, tenga, introduzca, guarde o porte arma de fuego o artefactos explosivos, 5 a 10 años de prisión. Esto es lo más fuerte, sobre todo teniendo en cuenta lo que sucede en actos deportivos. Y la última placa, que está vinculada al tema, como decía Bullrich en la conferencia y escuchábamos, la pena para los dirigentes. En este caso, delitos cometidos por director, administrador, dirigentes, miembros de comisiones directivas, subcomisiones y organizadores. Ojo, porque acá las subcomisiones son las que a veces organizan cuestiones vinculadas a la tribuna, la hinchada y demás, que generalmente suelen ser cosas más naturales de color del fútbol. 300 a 10.000 días de multa en entidades deportivas, a las entidades directamente. Sí, bueno, interesantísimo este tema, obviamente va a seguir el debate. Vamos a quedarnos también con la actividad para resumir lo que va a pasar hoy en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con ahí, en ese lugar, en ese anexo, en el anexo C, a seguir de cerca la comisión investigadora del caso Libra. Y mañana, por supuesto, esta sesión especial pedida por el Congreso de la Nación, por
Congreso de la Nación, es obvio, por el Senado, en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ver si se puede aprobar la emergencia por Bahía Blanca, y afuera en la plaza la incógnita sobre cómo y dónde estará el grueso de la manifestación y cuál va a ser el operativo, del que ahora se van a conocer en un rato más los detalles, porque ya hay una cumbre en la Casa Rosada resolviendo cómo se va a montar el operativo. ¿Nos vemos mañana? Dale. Bueno, gracias, Gonza. Mañana nos vemos. Se quedan obviamente en la pantalla de TV. Les seguimos haciendo compañía y contando todas las noticias parlamentarias. Chau.